Adelante con la exposición, hermano Carlos, con el profeta Daniel, ¿no? Amós. Amós, perdón, profeta Amós. Vamos a escuchar la exposición de Carlos con el profeta Amós. Adelante, Carlos. Bueno, profesor Luis Madrid, compañeros. Bueno, a mí me tocó exponer la reseña panorámica de Amós. Y bueno, yo he puesto acá introducción al libro de Amós. ¿Por qué debemos estudiar este libro? El libro de Amós recoge algunas de las profecías y enseñanzas que el profeta Amós comunicó al reino de Israel durante el reinado del rey Jeroboam. El pueblo rechazó las advertencias y las enseñanzas de Amós y deseó que hubiera llevado su contundente mensaje a otra parte, ¿no? Esto es lo que se aprecia de este libro, ¿no? Que el pueblo de Israel rechazaba la palabra de Jehová, ¿no? ¿Quién escribió este libro? Bueno, no se afirma, dice que o bien lo escribió el mismo Amós o bien los escribas pusieron por escrito una selección de sus enseñanzas y las recopilaron con el nombre del libro de Amós, ¿no? Amós, según Amós 1:1, Amós era un pastor que vivía en una ciudad llamada Tecoa, que estaba situada a unos 19 kilómetros del sur de Jerusalén. El Señor lo llamó para profetizar el reino del norte o Israel, un llamamiento que no esperaba, pero que cumplió con obediencia, ¿no? Eso es lo que podemos recalcar de Amós, ¿no? Que fue llamado y él obedientemente, él fue, ¿no? A pesar de que él no era una persona preparada, ¿no? Dice que él fue pastor, fue agricultor, ¿no? ¿Cuándo y dónde se escribió el libro de Amós? Tampoco, no hay una exactitud. Cuando se escribió el libro de Amós, comienza con la explicación de que Amós predicó durante el reinado de Usías en Judá y de Jeroboam en Israel, en el siglo octavo o en el año 760 y el año 753 antes de Cristo, ¿no? Es posible que Amós haya sido colaborador del profeta Oseas en el reino de Israel. No existe una información clara que nos indique dónde se escribió este libro. ¿Cuáles son algunas de las características distintivas de este libro? El libro de Amós hace un hincapié en los profetas. Amós explica que Dios se vale por los profetas para llevar a cabo su obra, ¿no? Esto lo podemos ver en Amós 3:7. Amós advirtió de los judíos que estaban a punto de venir sobre el pueblo de Israel porque habían rechazado a los profetas, ¿no? Esto también lo acabo de decir, ¿no? Que Amós, y no solamente Amós, sino los profetas habían sido rechazados por el pueblo, ¿no? Y esto no le agradó a Dios. Además, Amós hizo hincapié en el carácter moral del Señor, el gobernante justo de todas las naciones y de todos los hombres. Amós mostró que la ofrenda que más aprecia el Señor es una vida recta. Los sacrificios de animales pierden sus significados y se ofrecen como sustitutos a la rectitud personal, ¿no? Esto lo podemos ver en Amós 5:21-27. Acá podemos ver de que Dios, pues, era un Dios justo, ¿no? Y él, pues, prefería la rectitud de la gente a que la gente le esté ofreciendo sacrificios, ¿no? Él quería que la gente viviera una vida digna, ¿no? Y aquí también hay un hincapié porque acá vemos que Dios no hacía favoritismo, ¿no? O sea, Dios no solamente iba a castigar a las naciones vecinas, sino también a Israel, ¿no? Por su desobediencia. Amós profetizó sobre un hambre de oír la palabra de Jehová, que lo vemos en Amós 8:11. Durante esta hambruna, las personas andarán buscando la palabra de Jehová, las enseñanzas inspiradas y autorizadas de los profetas, y no hallarán. Amós 8:12. Esa profecía se cumplió inicialmente después de la apostasía de los reinos de Israel y Judá, tras el ministerio de Malaquías, que pasaron 400 años. Sin profetas que ministren en la tierra de Israel, la profecía de Amós también se cumplió en una época posterior, después de que Jesucristo estableció su iglesia sobre la tierra. Con el tiempo,
esta también cayó a la apostasía, cesó la revelación para guiar la iglesia y la gente de la tierra no pudo recibir la palabra de Dios por medio de profetas durante más de 1700 años. El bosquejo, ¿no? En Amós 1:2, pues el profeta Amós profetiza que el Señor derramará su juicio sobre Siria, sobre los filisteos, sobre Tiro, Edom, el pueblo de Amón y de Moab, a causa de su iniquidad. Amós también predica que Judá e Israel serán castigados por abrazar la iniquidad y rechazar al Señor. También vemos Amós en el capítulo 3 y 4. Amós describe los diversos intentos del Señor por salvar a su pueblo, que incluye enviar profetas para advertirles, retener la lluvia y permitir la peste y la guerra para preocuparlos. Sin embargo, el pueblo no se humilla ni se volvió al Señor. En el capítulo 5 y 6, Amós enseña que el pueblo puede evitar la destrucción si se arrepiente y busca sinceramente al Señor. En particular, declara que el Señor no acepta ofrendas del pueblo en el templo porque su corazón está centrado en dioses falsos. Amós profetiza que su actitud irreverente en la adoración al Señor los llevará a la destrucción. Y en el capítulo 7 y 9, tras profetizar sobre el destino y las consecuencias a las que Israel se enfrentará por rechazar al Señor, Amós da un mensaje de esperanza al prometer que el Señor juntará a su pueblo y lo restaurará en su tierra, ¿no? Esto es lo que pudo recalcar del libro de Amós. Bibliografía, usé diccionario bíblico Certeza, usé la Biblia de estudio del expositor Jimmy Sgar y usé la Santa Biblia Concordancia. Eso es lo que pudo compartir, profesor y compañeros. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muy bien la explicación del profeta Amós. Excelente, ¿eh? Interesante la parte que se menciona en los capítulos de que Dios envió pues a ver, ahí baja, suben un poquito, Carlos, suben un poquito. Sí, un momento, pastor, un momento. Me salí de la pantalla, solamente los veo a ustedes. Un momento, a ver, ya. Ya en el bosquejo, en el bosquejo. Ahí en En el el bosquejo, ya. Sí, ahí está. Ya. En el capítulo 3 y 4, observen esa profecía de Amós. Dice que el Señor, para salvar a su pueblo, envía a los profetas para advertirles, ¿no? Hay retención de lluvia, o sea, hay sequía, permite la peste y la guerra con la finalidad de preocuparlos, ¿no? O sea, la peste es una plaga, una enfermedad que Dios usó en ese tiempo para llamar la atención de su pueblo para que se volvieran a él. Interesante, ¿eh? Mira, algo, si lo contextualizamos ahora, la peste en la cual estamos viviendo, porque este COVID es una peste mundial. Amén, amén. Permite. Y lógicamente tiene la misma finalidad, crear preocupación en la humanidad para que su corazón se vuelva a él, ¿no? Muy bien, gracias, Carlos. ¿Qué pasó? Ya, puedes dejar de compartir. Entonces, así, sencillo y claro. Muy bien. Vamos si no hay una pregunta para Carlos, si alguien quiere preguntar acerca del profeta Amós. Sí. Sí, César. Algo para mi hermano Carlos. Sí, no le escuché la pregunta, ¿preguntó? Yo tampoco. El tema es que preguntarle a mi hermano Carlín que me pase por favor su diapositivo. Ya. No, está pidiendo si le puedes compartir tu resumen de Amós. Sí, está sencillo, claro. Si puedes compartirlo con los alumnos, está bien. Les va a ayudar. Está en el grupo, Está en el grupo, perfecto. En el WhatsApp. Ahí lo pueden tener, ¿no? Algo sencillo, claro, para poderlo enseñar y explicar. Y también para enseñar del mismo profeta Amós, ¿no? Una enseñanza, un compartir, una predicación puede salir de ahí, ¿no? Está bien, gracias.
Le damos el pase ahora al segundo hermano que iba a exponer, ¿ya? Sobre el profeta. ¿Quién iba a ser? Hermana Aide, creo. Sí, pastor, yo. Ya, usted le tocaba al profeta Jeremías, pastor. Jeremías, exactamente, Jeremías. Ya, hermana Aide, somos todos oídos. Pastor, buenas noches nuevamente. Hermano, buenas noches. En esta oportunidad me toca exponer el tema de Jeremías, el libro de Jeremías del Antiguo Testamento, en el cual estamos llevando el curso. Jeremías era hijo de Elías, de Analot, el tercer sacerdote de esos tiempos, en el tiempo del rey Josías. Era joven, soltero, no se había casado por mandato de nuestro Padre Celestial, y como sacerdote, él sufría porque el pueblo de Israel había caído en una profunda idolatría, había copiado las religiones de otros pueblos, a tal punto que en la misma iglesia los otros sacerdotes también habían pecado, habían caído en idolatría. Entonces Jehová habló a través de los sueños al profeta Jeremías, y donde pues el pueblo no le creía, no le decían que no era cierto, ¿no? Y que era mentira lo que él profesaba, lo que él profetizaba, lo que él había soñado. A tal punto de que lo llevaron preso, en la cual pues que se llama, o al calabozo que se llama el cepo. Ahí fue donde Jeremías escribe el libro de Lamentaciones, haciendo sus lamentos de la forma como este pueblo no le escuchaba, no le oía lo que el Señor le hablaba a través de su revelación, a través de los sueños, ¿no?, que tenía Jeremías. Jehová le había hablado de que Israel había perdido en la forma como alabar al Señor, cómo adorar al Señor, de ser un pueblo santo, ¿no?, de un pueblo que incluso tenía un pacto con el Señor, de ese pacto de antes, ¿no?, de un pacto que hablaba el pastor de antes en la primera exposición del estudio. Ese pacto de relación con el Señor, ellos habían perdido, todos los israelitas. Entonces, pues, Jeremías le explicaba de que el Señor va a renovar el pacto posteriormente, después que ustedes van a pasar a un cautiverio, y cosa que ellos tampoco peor, ¿no? Y esto había provocado pues, para que él pueda ir al cepo. Posteriormente, después de haber escrito todos el libro de Lamentaciones dentro del cepo, sale, ¿no? Sale, y efectivamente vino pues la destrucción, pero para esto él les revelaba a través de las profecías que él les decía de que iba a haber la destrucción de Judá, la destrucción de Israel, pero los israelitas, el pueblo judío, no le creía, a tal punto de que él les explica cuál era, ¿cómo se llama?, de qué manera el Señor le había dado las visiones. En este caso era pues la vara de la almendra. Había una visión en el capítulo 1 del 11 al 12. Les habla cómo la forma que iba a florecer, ¿no?, esta vara, cómo florecía la vara de almendro, y cómo, de qué manera también se consumía. Simbolizaba pues que así que había, dice, una vida a pesar de la muerte, aparentemente en el invierno, y que después testificaba la fidelidad de Dios. Eso significaba la vara de almendro. La otra visión era sobre la olla hirviendo. Era pues donde el pueblo de Judá, que había caído en idolatría, iba a caer a castigo, así como esa olla que hervía, igual iba a ser su destrucción. Pero el pueblo igual no le creía. De la misma manera también él profesa la persecución, él tuvo también esa persecución,
pero tampoco igual de esa manera, igual, ¿no? Él lloraba, sufría por todas las cosas que a él le pasaba. Era soltero, incluso también. Luego de ahí vino la profecía, también les dice sobre la destrucción de Jerusalén, también, de la forma como iban a pasar a cautiverio. De esa manera pasa el pueblo de Israel a la cautividad a través del rey Nabucodonosor, el rey de Siria. Pasan a ser esclavos, ¿no? Ahí en una de sus profecías explica él de que Israel iba a ser sometidos a esclavitud durante 70 años, y tampoco eso le creían. Y efectivamente vino la destrucción a través del rey Nabucodonosor, y pasan a ser ellos esclavos durante 70 años. Y en esa esclavitud nace un nuevo profeta que hablaba mentiras. Este profeta se llamaba Nehemías. Y igual él profesaba de que no, que iban a salir, y que Dios le había hablado a este profeta. Pero él le dijo, no, tranquilos ustedes. Ahí nace la profecía de que iban a quedarse 70 años. Le dice, no, pueblo de Israel, no le crean a este profeta. El pueblo va a quedar, hagan sus casas, hagan sus tiendas, y quédense ahí, vivan, porque 70 años ustedes se van a quedar ahí. Después de ahí el Señor va a volver, y les va a volver a poner un nuevo corazón, les va a cambiar la manera de amarme nuevamente. Pondré un nuevo pensamiento, le dice el Señor. Y desde ese tiempo, pues, ellos, o hasta esos tiempos, ellos, pues, quedaron 70 años. Y efectivamente, ¿no? El Señor, así como había predicho que también había destruido a Israel y que iban a ser esclavos, igual de la misma manera le vuelve a decir a Jeremías a través de sus sueños que el rey Nabucodonosor iba a ser destruido toda Babilonia, pastor. Y una vez más, ellos después de 70 años, pues salen, pero ya parece estaba predicho de que iban a ser destruidos del oriente, ¿no? Iba a venir las saetas, iba a venir la destrucción de todos los pueblos de alrededor del rey Nabucodonosor. Nuevamente, pues ellos salen, pero ya cambiados, ¿no? Cambiados, así como el Señor les había dicho que iban a tener pues un corazón nuevo, y efectivamente vuelven a salir de ahí, de como se llama, del rey de Babilonia. Así pasó. Nuevamente, cuando ya ellos están dentro de toda esa persecución, de toda esa destrucción, a través de sus generales, pastor, fueron quemados pues una cantidad de Israel, del pueblo de Israel. Quemaron un montón, murieron bastante al mando de su rey, ¿no? de su jefe, de su capitán o jefe, que era Nabuzaradán, pastor, del guardia Nabuzaradán. Fueron trasladados, dice, de Judá, en el año 18, lleva, dice, desde Jerusalén 832 personas a cautiverios, pastor. Y en el año también 23, Nabucodonosor, a través de Nabuzaradán, lleva cautivos 745 personas de Judá. Total llevaron 4.300 personas, pastor, a cautiverio. Es así como fue la forma que ha sido destruido el pueblo de Israel a través del rey de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, pastor. Así fue la historia a través de las profecías, a través de este profeta que fue elegido por nuestro Padre Celestial. Al comienzo de su historia, de sus sueños y de sus profecías, él no quería obedecer, pero el Señor le dijo: yo te conozco y te he conocido desde antes, y te he señalado desde antes, desde el vientre de tu madre, para que tú seas profeta y tú me seas fiel y hagas cumplir todo lo que yo te digo. Así pasó, pastor, esta historia del profeta Jeremías. Muy bien. Gracias, hermana Aide, muy bien. Bastante información. Bueno, el libro de Jeremías no es breve, es extenso.
Claro, pastor. Sí, es largo y es interesante su lectura. Es Sí, una pastor, lectura tenemos que leer todo. apasionante. Si usted lo toma desde una visión profética, o sea, para ver la historia del profeta, lo va a encontrar entretenido, muy bastante información. Porque la Biblia hay que leerlo con diferentes lentes, pues, ¿no? Para que tenga mayor sentido. Si usted lo lee Jeremías buscando información del profeta como tal, le va a agarrar un gusto a la lectura. Pero muy bonito, interesante, pastor. Hay que Muy leer así interesante. la Biblia con diferentes lentes, ¿no? Para que sea entretenida, pues si no a veces uno dice, no, ya lo leí, ya, ¿para qué otra vez? No, use diferentes lentes. Sí, Gracias, pastor. hermana Aide. Jeremías, pues, fue un profeta que realizó su ministerio con con no muy buenos resultados, ¿no? Mm, Él esperaba pues, resultados rápidos, ¿no? Que la gente se arrepintiera, que respondiera a su predicación, pero no era así, al contrario, nadie le creía, pastor. Nadie, hasta el querían punto en verlo el que él ya derrotado, ¿no? alabó. Sí. El Y lo capítulo interesante 20, ahí, pastor, es cuando él lo meten al calabozo, al cepo, y ajá, ahí escribe el libro de Lamentaciones. claro, es un Imagínate, lamento, pues, es un sí, lamento, un pues, lamento. sentía que su ministerio no tenía éxito, ¿no? No Y tenía. lloraba mucho porque el Señor había elegido y por qué había permitido que él sea solo. Sí, Y ahí recién el Señor, él comprende, Jeremías llega a entender que por qué el Señor no había permitido que él que tenga esposa, ¿no? ujú, ¿Por qué? Porque no quería que se contamine con los demás pueblos que habían caído a así es. idolatría. Interesante, pastor, muy Sí, muy interesante. bueno, excelente, Gracias, ¿ah? pastor. Gracias. Ya, un tiempo más. ¿Quién sigue? Presente, maestro. A ver, Maxi, Maxi. Max Alba, el profeta Max Alba. ¿Cuál es el libro? El profeta Jonás. Jonás. A ver, adelante, Max. Jonás no hizo Bien. caso. Buen- buenas noches con todos, pastor, buenas noches. Quiero compartir esta visión panorámica del libro de Jonás. En primer lugar, podemos encontrar el propósito de este libro, que es el mostrar la inmensidad de la gracia de Dios y que el mensaje de la salvación es para todos los pueblos. El autor del libro de Jonás se conoce que es el mismo Jonás, ¿no? Hijo de Amitai. Y los destinatarios de este libro exactamente es el pueblo de Israel, y el objetivo misionero era Nínive, pues, ¿no? En ese entonces, la capital de Asiria. La fecha probable del libro donde se realiza el libro es aproximadamente en el año 785 al año 760 antes de Cristo. Y el marco histórico en donde se desarrolla este libro de Jonás es que Jonás profetiza bajo el reinado de Jeroboam II, ¿no? El rey Jeroboam II, pues, gobernó 41 años, ¿no? Fue uno de los reyes más poderosos de Israel. Jonás también precedió a Amós, ¿no? Y obviamente que Asiria era el gran enemigo de Israel y logrando conquistar a Israel ya en el año 722, ¿no? El arrepentimiento de Nínive también en el marco histórico entra, que el arrepentimiento de Nínive no debió durar mucho, pues fue destruida en el año 612, ¿no? El versículo clave de este libro de Jonás lo encontramos en el capítulo 4, versículo 11, que dice: no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales también. Entonces, uno de los personajes claves obviamente es el mismo Jonás. Y también consideré dentro de los personajes claves al patrón de la nave o al capitán de la nave, que despierta a Jonás y le pide que clame a su Dios, y a la tripulación también, que participan dentro de esta trama, ¿no? Los lugares claves, pues obviamente uno de los lugares claves es el mismo Nínive, y también Jope, que es donde Jonás se embarcó, ¿no? Para huir de esa misión. Una de las características particulares de este libro, a comparación de los diferentes libros proféticos,
En este libro se cuenta más la historia del profeta que sus profecías, ¿no? Es más, su mensaje a Nínive se sintetiza o se resume en un solo versículo, que es el capítulo 3, en el versículo 4, ¿no? Que es y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de Nínive y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y vemos que ese mensaje pues tuvo un gran efecto en Nínive, pues, ¿no? Jonás obviamente es una narración histórica y Jesús también lo menciona, no como ilustración, en Mateo 12, 38 al 42. Ahora vamos a entrar a ver los temas importantes, los temas más sobresalientes del libro de Jonás. Uno de ellos es la soberanía de Dios, ¿no? Porque vemos que el profeta Jonás trató de huir de Dios, pero Dios tenía todas las riendas, tenía todo el poder para dominar al mar, para poner a un pez enorme, y podemos ver ahí la soberanía de Dios, ¿no? Que Dios puso todo esos momentos pues para hacerle entender al profeta, ¿no? La importancia de la soberanía de Dios es que en vez de huir de Dios, debemos encomendarle a Él, ¿no? Todo nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? El mensaje de Dios al mundo entero también es otro tema muy importante. Dios había dado a Jonás una tarea de predicar a esa gran ciudad de Nínive, ¿no? Pero Jonás odiaba a Nínive y reaccionó con indiferencia, ¿no? Y Jonás aún tenía que aprender que Dios ama a todos. Y la importancia de este mensaje de Dios, de este tema, es que no debemos limitarnos a nuestra propia gente o a un grupo, ¿no? Reducido. Dios quiere que su pueblo proclame su amor por todo el mundo, ¿no? En palabras y con su propio testimonio, con hechos también. Otro de los temas también importantes es el arrepentimiento. Cuando el profeta va a Nínive, tuvo una gran aceptación, el pueblo se arrepintió y el pueblo se volvió a Dios. Fue una tremenda reprimenda, ¿no? A Israel, que se creía el único pueblo, pues, ¿no? La importancia es que Dios, del arrepentimiento, es que Dios no premia ni el engaño ni la simulación, quiere la devoción sincera de todos. La compasión, otro de los temas importantes también es la compasión de Dios. El mensaje de Dios, el mensaje de amor y de perdón, que no era solo para los judíos, ¿no? Sino también para los gentiles, ¿no? Los asirios, ¿no? Aunque ellos no lo merecían, pero Dios los perdonó. Y la importancia de este tema es que Dios nos ama aunque le fallamos, pero también ama a los demás. Eso es, pastor, lo que he podido encontrar del libro de Jonás. Otro dato también que puedo de repente agregar es que en el Corán, Jonás también es uno de los profetas, ¿no? Del Islam. Y eso nomás, pastor. Ya, muy bien, Max. Gracias por la información. No sé si hay alguna pregunta para Max. No hay. ¿No hay? Ya, interesante la descripción que ha hecho del profeta Jonás. Hay una parte del contexto propio del libro. ¿Por qué Jonás fue tragado por un pez gigante, ¿no? ¿Por Claro, qué se dio porque la historia fue, de Jonás en esa situación, ¿no? De que el pez lo tuviera que tragar y luego el pez lo vomitara, ¿no? Interesante el contexto propio del libro, porque Nínive era una ciudad que se caracterizaba porque era bastante hostil con los que venían de afuera, ¿no? Una ciudad bastante sanguinaria, tenía esa fama, Nínive. Por eso Jonás no quería ir pues a predicar ahí, ¿no? era una ciudad muy perversa, pastor, Muy perversa, sí. Y porque Jonás, era prácticamente capital, una capital, ¿no? sí, ajá. Y Jonás es tragado por un pez y luego vomitado y echado nuevamente, ¿no? Ahora, una de las divinidades de Nínive era Dagón.
Dagón era, hay bastantes expresiones de Dagón, ¿no? Pero una de las expresiones de Dagón era mitad hombre, mitad pez. Era una divinidad propia de Nínive. Entonces, cuando a Jonás escuchan la historia de que Jonás ha sido vomitado por un pez, lo recibieron a Jonás y el pueblo creyó en la predicación de Jonás. O sea, el ser tragado por un pez tenía un propósito en los planes de Dios, ¿no? Y el pueblo, todo el pueblo se arrepintió, pues es el único profeta que tiene esa experiencia tan grande de predicar a toda una nación y toda la nación se arrepiente. Inmediatamente, no tuvo mucho trabajo Jonás que hacer, entró, predicó y la gente al toque se convirtió, ¿no? Se convirtió, porque detrás de él venía la historia del pez que lo había vomitado, pues, ¿no? Era como que venía de parte de Dios, Jonás. Entonces, interesante la historia, tomando el contexto de la cultura de ese tiempo, ¿no? O sea, cómo Dios usa a esos profetas, ¿no? Y les hace pasar cosas, pero con propósitos para que ellos cumplan la misión. Igual que Jeremías, ¿no? Propósitos vamos a misioneros. ¿Cómo? Dios tenía planes, un propósito misionero con Nínive, pues por eso hace eso. Así es. Por eso hizo que se lo traga el pez. Luego vamos a escuchar también la historia de Oseas, ¿no? Otro profeta que también atravesó una situación propia de su tiempo para que también vieran en él el mensaje, ¿no? O sea, cada situación de los profetas acompañaba su ministerio, ¿no? Solo que algunos no lo miraban, como Jeremías no lo miraban, ¿no? Bueno, gracias, Max, por la enseñanza. Muy bien. Bueno, ya creo que no nos alcanza tiempo para alguien más. Ya va a ser las 10. No se quede triste porque la semana que viene todavía tenemos más tiempo para seguir escuchando las profecías y a los profetas del Antiguo Testamento, ¿ya? Hoy vamos a quedar con Max. Prepárense los que siguen, ¿no? Todavía falta Mano Pablo, Juan Pando, Luis, Jacqueline Ceballos, Lenta murió. Todavía hay un grupo regular que falta compartir su exposición. Pero los que han hecho así, muy bien, sencillo, claro nomás, ¿no? No llenarse de mucha información y luego marearse con tanta información, sino sencillo, claro, para poderlo retener, ¿no? Mucha información no se puede retener, ¿no? Información breve, clara, es más fácil, ¿no? Los que expusieron hoy tienen 20. Sí, está bien, vale el esfuerzo, ¿no? Vale el esfuerzo. Vale el esfuerzo. Ahora, lo que han expuesto se van a quedar con más enseñanza que lo que hemos escuchado. Cada uno tiene su aporte bastante necesario. Bien, hermano. Pastor, el hermano Miguel Moré quiere hablar. Pastor, mi trabajo también lo puse en el grupo, ¿ya? Ya, lo puso ahí, ya. También, Gracias, también. Max. El que desea puede descargar el trabajo de Max y tenerlo para sus estudios posteriores, ¿no? Pastor, una pregunta. Sí, hermano. Sí, con respecto a los libros de los profetas menores y los profetas mayores, yo tengo una Biblia de estudio. La Biblia de estudio devocional, hay una introducción en cada una. Entonces, bueno, se está sacando de cada profeta. Entonces, estoy viendo que esas partes también se puede sacar de esas partes de las introducciones de las Biblias de estudio. Efectivamente. Ya, sí, ayudan. Ya, ahora, pastor, bueno, yo también había elegido el libro de Jonás, pero la semana pasada no estuve en la relación. Entonces ¿no? quería ver si continúo yo con esto o lo que usted me designe. Ya, a ver, voy a ver, porque creo que faltaba, voy a ver cuántos Jonás hay, ¿ya? Porque creo que habían, en algunos Solo casos, uno nomás, pastor. En mi caso, ¿cuántos Jonás tienes, Alexis? Alexis, manifiéstate. Pero sí, Aquí estoy. pastor, sí. Secretario A ver, de las Naciones Unidas. voy a ingresar, amigos. Vacancia para demanda de Ahí está ingresar, a ver. Ahorita, hermanos, por favor. A ver, ya. A ver, ¿cuántos Isaías, no, pastor? Jonás. ¿cuántos Comparte, Jonás? comparte. Uno. A ver,
Uno, pastor. Hay un estudio de Jonás, ¿no? Sí, por El, más el charlo. hermano, el hermano Miguel More, ¿a qué le habían asignado, Alexis? Miguel, ¿qué El tenía? hermano Miguel More no estaba en la clase pasada, pastor. Por eso que solamente hay 20. Entonces hay que ponerlo al hermano Miguel. Ya. Pastor, ahí he compartido lo que el hermano Alexis, en el grupo acabo de compartir lo que el hermano Alexis hizo un cuadrito con todos los que estamos anotados. Sí, ahí estábamos anotados. Ya, entonces, hermano Miguel, le podemos dejar la libertad de elegir el profeta, entonces, porque no le hemos asignado. El hermano Miguel ya hizo Jonás, ha hecho Jonás. Hermano Miguel, ¿usted ha hecho alguno? Sí, yo tenía el de Jonás. ¿Ya lo había hecho? ¿Ya lo ha hecho? Sí, ya lo había hecho. Ya, Exponga. No, lo puedo, ya para la otra semana, pues no, si ya están sobre la hora. Sí. Ahorita, hay tiempo todavía. Bien Para jugado, la hermano, próxima bien semana, jugado. hermano Miguel, ¿Qué pastor? hace Sí, la presentación Bien de jugado. Jonás. Solo hay que poner ahí en la lista, hermano Miguel, porque no está en la lista Miguel. Ya, está bien, pastor. Lo voy a agregarlo y lo vuelvo a enviar. Ya, y bueno, Henry, no sé qué ha pasado con Henry. Tenía que exponer ahora, le llamé, pero no sé qué ha pasado. Se ha ido, no sé qué ha sucedido con su internet. Hay que avisarle a Henry, si le ven a otras clases, diga Henry. Estuvimos Pastor, esperando no se preocupe, con pastor, yo le voy a hacer mucha presente. expectativa, con muchas ganas de aprender y no has presentado. El hermano Miguel More va a hablar de Jonás, pero del multiverso, ¿verdad? Otro Jonás. Está bien. Muy bien. Ya. El doppelganger. Ya, la próxima semana inicia el hermano Miguel y así, voluntariamente alguien que quiera, si no, vamos llamando, ¿no? O si no, de una vez, digan quiénes son los 4 primeros que van a participar la próxima semana ya para tenerlos en lista. Yo, pastor. Miguel es uno, Yo, Pablo pastor. es segundo, Yo también, pastor. Juan Pando tercero Una dama. y una dama para cambiar el tono de voz. Ya. Jacqueline. Ya ves. Jacqueline la tampoco 1, está. Jacqueline la 2, Jacqueline, 3, no está. no sé qué pasa. Arriba las mujeres, ya. Jacqueline, ¿qué pasa? Ya, a ver, vamos a ver. No. Le dicen a Jacqueline, ya, por favor, a Leila. Jacqueline le dicen que ella le inicia la exposición de la próxima semana. Junto con Pablo. Bueno, Pablo, avísale. No, yo le aviso, pastor, yo le aviso. Ya, usted le avisa, ¿ya? Entonces, hermano Pablo, hermano Miguel, hermano Pablo, hermano Juan Pando y Jacqueline. Listo. Dios le bendiga. Nos vemos hasta la próxima semana. Le bendiga, Pastor Luis. Compañeritos. Para esta semana les voy a dejar la lectura de la religión de Israel en el libro de Schultz. Le voy a dejar ahí el PDF correspondiente a la lectura, ¿ya? Entonces, ¿tenemos que presentar algún tipo de informe? No, es lectura para compartir. Voy a apuntar porque me he olvidado. Ya. Voy a dejar la lectura en el grupo ahí del WhatsApp. Alexis. Pastor, solo lectura nada más. Solo la lectura. Lean. Y yo en el desarrollo de la exposición les voy a preguntar, ¿no? Hermano, a ver esta parte de las ofrendas, ¿qué dice el autor sobre las ofrendas? Por ejemplo, ¿no? Le puedo decir no sé, a Juan Pando, hermano Juan, a ver, ¿qué dijo el autor sobre las ofrendas, ¿no? Ya, es lectura de algo que va a mandar usted. Sí, es una lectura nomás. Ya. ¿Va a mandar? ¿No? Sí, voy a Entonces, mandar Pastor, entonces me da permiso de poder mandar la lista de relación de los alumnos que van a exponer, de mis compañeritos que van a exponer la próxima semana. Así es. Ya está bien, Pastor. Y la lectura. Ese es todo el ejercicio que tienen para hacer para la semana, ¿no? Y los que no han expuesto, bueno, prepararse para la exposición. Ok. Pastor, el hermano León se ha puesto acá en el chat. 20 para todo lo que hemos puesto hoy, Ana, Pastor. Sí, con mucha humildad, sí. Amén.
Sí, bueno, vamos a orar ya, para terminar y despedirnos. Bien, una oración entonces voy a pedir, a ver, algún hermano que todavía no ha orado. César, ¿nos despides? Bendito Padre, Señor, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado, en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta hermosa enseñanza que nos da nuestro pastor Luis Madrid. A través, Señor, que tú también nos das esta sabiduría, Señor, que mis hermanos, Señor, está presente en este estudio de seminario, Señor, para que todo pueda ser unánime, ser maduro en ti, Señor, tener buen Señor mío, y que no haya oposiciones en el camino, Señor, que estamos, Señor, todos unidos, Señor, en este estudio maravilloso. Bendiga a cada uno, Señor mío, mis hermanos que están presentes, Señor, sus familias. Gracias, Padre bendito. Padre bendito, amén. Amén. Amén.